Hay nombres que no se despiden. En el sur de Brasil, 2 vidas se apagaron a finales de los años 30, y sin embargo, sus nombres volvieron a escucharse años después, en otra casa, en otra ciudad, dentro de otra familia. Marta y Paulo. Marta y Paulo Lorenz. Lo que vas a descubrir no es solo una coincidencia de nombres, sino una cadena de recuerdos, sueños y reconocimientos que parecen cruzar el tiempo, como si alguien hubiera prometido proteger a alguien más, incluso después de morir. Todo comienza en Río Grande do Sul, cuando la vida todavía se escribía con cartas, con fotos sepia y con historias dichas en voz baja. Allí vivían 2 amigos inseparables, Marta de 21 años y Paulo de 18, unidos por una cercanía que el pueblo comentaba con naturalidad, como si fueran familia sin serlo. Y entonces llega el golpe. Ambos fallecen de manera trágica hacia el final de la década de 1930. Lo raro no es solo la pérdida, sino lo que vendría después, porque el eco de esos 2 nombres no se quedó en el cementerio. La primera grieta aparece cuando una nueva familia, en otra ciudad, decide nombrar a sus hijos Marta y Paulo. No era extraño repetir nombres, pero en este caso el apellido era Lorenz. Y con el tiempo, lo inquietante fue la forma en que esos hermanos parecían estar atados por algo más que la sangre. Marta, la mayor, con apenas 5 años de diferencia, crecía con un gesto constante de cuidado, como si no fuera una hermana mayor, sino una guardiana antigua, alguien que ya hubiera vivido la responsabilidad de proteger a ese mismo Paulo. Lo que sorprende es que esa sensación no se limitaba a caprichos infantiles. Desde chicos, según el testimonio familiar, Marta decía sentirse mayor de lo que era, como si en su interior hubiera una edad distinta, una urgencia distinta. No hablaba de vidas pasadas con palabras grandilocuentes, pero repetía una idea, que Paulo era suyo en el sentido más simple y más serio, como si lo hubiera prometido antes. Y ahí queda la primera pregunta abierta. ¿Por qué una niña se comportaría como si recordara un rol que nadie le enseñó? Después ocurre algo que cambia la dirección de la historia. En algún momento, los hermanos Lorenz oyen hablar de aquellos 2 jóvenes fallecidos en Río Grande do Sul. Los otros Marta y Paulo, los amigos inseparables de los años 30. La información llega como llegan las historias viejas, por familiares lejanos, por conversaciones de sobremesa, por un comentario que parecía inofensivo. Pero para Marta, según se contó, no fue inofensivo. Fue como si el relato activara algo, como si la historia no entrara por los oídos, sino por un lugar más profundo. Hay un detalle que desordena todo, y aparece cuando intentan poner fechas sobre la mesa. En algunos relatos se menciona un año de nacimiento que no parece encajar del todo con la cronología de la tragedia. Y esa discrepancia, lejos de cerrar el caso, lo vuelve más humano y más extraño. La familia recuerda la infancia de los hermanos como algo posterior a la muerte de los primeros Marta y Paulo, pero los papeles o las repeticiones orales no siempre coinciden con exactitud. Y lo inquietante es esto. Incluso con esa confusión, los comportamientos, los reconocimientos y los sueños siguen un hilo que parece demasiado coherente.
Entonces deciden hacer algo que muchas Entonces, familias evitarían. deciden hacer algo que muchas familias evitarían. Viajan al pueblo donde vivieron los amigos fallecidos, como si buscaran comprobar si la historia resistía al mundo real. En busca de silencio. No iban en de busca de calles, espectáculo, de plazas. sino de silencio, de calles, miradas ajenas, de y plazas, apenas llegan, de Marta miradas se queda ajenas. Y apenas llegan, Marta se queda quieta frente a ciertos lugares con una certeza difícil de explicar. No era una turista tratando de adivinar. Según su familia, era alguien reaccionando antes de pensar, como si el cuerpo reconociera lo que la mente todavía no entendía. El momento más comentado llega con las fotografías. Les muestran imágenes antiguas del Paulo de los años 30, un rostro joven detenido en el tiempo. Y Marta, la Marta Lorenz, lo reconoce de inmediato, según se reportó. No lo reconoce como se reconoce a un actor famoso, sino como se reconoce a alguien de cerca, a alguien que pertenece. Y ahí ocurre algo peor, o mejor, depende de cómo se mire. También identifica lugares donde, según la historia del pueblo, Marta y Paulo solían reunirse, rincones sin señalización, espacios comunes que solo tendrían significado para quien hubiera estado allí de verdad. Pero el otro golpe no viene de Marta, viene de Paolo. Pero el otro golpe no viene de Marta, viene de Paulo. Porque el Paulo Lorenz, el hermano menor, comienza a contar sueños demasiado nítidos, demasiado repetidos. Sueños donde él muere defendiendo a Marta, como si esa escena se repitiera con cambios mínimos, como si no fuera un sueño cualquiera, sino una memoria con maquillaje. Él describe la urgencia, el miedo, la decisión, y despierta con la sensación de que no fue una pesadilla, sino un recuerdo que lo eligió. Y la pregunta que queda abierta es cruel. ¿Por qué alguien soñaría con su propia muerte por otra persona sin haber vivido una amenaza similar? La familia atrapada entre el asombro y el pudor intenta. La familia, atrapada entre el asombro y el pudor, intenta documentar lo que puede. Hablan con gente mayor del pueblo, con quienes todavía recuerdan los nombres, con quienes escucharon de primera mano el final trágico de aquellos jóvenes. Revisan relatos, comparan versiones, buscan confirmar si los sitios que Marta señaló realmente eran relevantes. No todo queda grabado ni escrito, porque muchas historias así viven en el aire. Pero lo importante es que la reacción de los testigos no parece guionada. Algunos se quedan en silencio, otros se conmueven y otros simplemente niegan con la cabeza, como si se resistieran a abrir una puerta que da miedo abrir. Y sin embargo, también aparecen las explicaciones racionales. Las que no pueden ignorarse. Es posible que los hermanos hayan escuchado detalles antes, sin recordarlo conscientemente, que alguna conversación antigua sembrara pistas que luego crecieron como certezas. Es posible que el viaje, la emoción y el deseo de encontrar sentido hagan que la mente conecte puntos dispersos. También está la sugestión, el poder de un nombre repetido, la tendencia humana a ver patrones donde hay azar. Pero incluso si aceptas todo eso, queda una incomodidad que no se va. Algunos reconocimientos parecen demasiado específicos para ser solo imaginación alimentada por el entorno. En el centro de esta historia no hay un laboratorio. Hay una familia tratando de entender por qué dos hermanos se miraban como si llevaran una deuda antigua. La interpretación que más lo sostuvo fue simple y a la vez enorme. Aquellos dos amigos, Marta y Paulo, habrían renacido como hermanos para seguir cuidándose,
para estar más cerca, para no fallar Habrían esta renacido vez. como hermanos para No seguir como una cuidándose, prueba para estar absoluta, más cerca. sino como una lectura emocional de Para no fallar señales esta que se vez. repiten. No como una prueba Y aún absoluta, así, sino como una lo que lectura queda emocional de abierto es lo señales. más inquietante. Se repiten, Si el amor y la y aún lealtad así lo que pudieran queda abierto cruzar es la lo más muerte, inquietante. ¿cómo se verían? ¿En qué detalles se ¿De eso sería esconderían? memoria real? ¿Cuánto de ¿Y eso cuánto sería memoria necesidad humana de real? creer? ¿Y cuánto sería necesidad humana de creer? Hay historias que no terminan, solo cambian. Hay historias que no Cambian de cuerpo y terminan, dirección. solo Tal cambian vez de Marta y cuerpo Paulo y de Lorenz fueron dirección. únicamente dos. Tal vez Marta y hermanos Paulo sensibles Lorenz atravesados fueron por una únicamente coincidencia dos poderosa, hermanos o tal vez sensibles fueron- atravesados por una Fueron la coincidencia continuación de poderosa, una promesa o antigua tal que se vez negó a fueron la romperse. continuación Si de esta- una promesa antigua que se negó Esta a historia te dejó romperse. pensando, dale Si like esta y historia suscríbete te para dejó más casos pensando, como este. dale like y suscríbete para ¿Qué más detalle te parece casos más como difícil de este. explicar? ¿Y ¿Qué cuál sería tu detalle te hipótesis? parece más difícil de explicar? ¿Y cuál sería tu hipótesis?